todos, ¿cómo están? Soy Patricia Mullen y acá estamos compartiendo, como todos los martes, a las 10 de la mañana, este programa que se llama La Otra Mirada. Una forma distinta, ampliada, un poco más consciente, de mirar todas esas cuestiones en nuestra vida que tal vez nos están generando algún tipo de conflicto, algún tipo de imposibilidad, algún tipo de enfermedad, de síntoma, de situación dolorosa. La semana pasada compartí con ustedes esta maravillosa mirada de lo que es la descodificación biológica de las enfermedades, con lo cual podemos abordar todo tipo de situación de nuestra vida, no solamente lo que tiene que ver con síntomas físicos, enfermedades o cuestiones que se manifiestan en el cuerpo, sino también con todo lo que es el contexto de nuestra vida, la forma en que nos hemos estructurado, el tipo de vínculos que hemos tenido, cómo nos hemos construido, es decir, todo lo que nosotros llamamos la programación. ¿Qué sería la programación en la vida de cada uno de nosotros? Sería toda esa información que nos constituye y que ha ido formando, como si fuera ladrillito tras ladrillito, la estructura de lo que hoy es nuestra vida, con lo cual inmediatamente podríamos decir también que nuestra vida hoy es un resultado de un montón de situaciones, de un montón de circunstancias, de un montón de emociones, ¿no? De actitudes, de respuestas, de mecanismos, de maneras de funcionar que hemos tenido frente a la realidad. Y lo interesante es poder, como si fuera, por decirlo como un título, en algún momento salirnos de toda esa información que ha sucedido sola, ¿no es cierto? No la hemos elegido, por más que tenemos a veces esta ilusión, ¿no? De que somos personas libres en cuanto a las decisiones que tomamos, y hoy sabemos que todo, absolutamente todo, está condicionado por nuestra historia. Entonces, esto no significa que uno no pueda tomar decisiones, que no pueda ser libre en ciertos momentos. Uno es libre cuando está consciente. Cuando está inconsciente, uno no es libre. Lo inconsciente hace que nosotros estemos condicionados por algo, determinados por algo, llevados por algo a tomar ciertas decisiones. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Supónganse que yo elegí ser maestra jardinera y estudié esto, ¿no es cierto? Cuando uno mira la historia de la persona, en este condicionamiento que tiene mi decisión libre, entre comillas, de ser maestra jardinera, por dar este ejemplo, ¿no? Entre tantísimos que podríamos dar, seguramente en mi historia familiar yo he sido una niñita que me sentí sola, que no me sentía acompañada, que necesité la atención de los otros, ¿no es cierto? Por las características que tenía mi historia, mi contexto familiar. Entonces, de adulta, elijo, entre comillas lo digo, acompañar a otros niñitos para que no se vayan a sentir como me sentí yo. Por supuesto que esta es una dinámica absolutamente profunda y nadie piensa esto a la hora de elegir una cierta carrera. Pero las profesiones, los oficios y todas estas cuestiones están directamente relacionadas a la historia familiar y a los sufrimientos que nosotros hemos tenido. Entonces, fíjense que si no nos salimos de esa inconsciencia, de esa programación, de esa información que todos traemos y que constituye, como digo, la estructura de nuestra historia y de nuestra personalidad, y también de nuestra identidad, que también lo digo entre comillas, la palabra identidad. ¿Por qué? Porque si esa persona que yo soy hoy, si yo nunca hubiera hecho, por ejemplo, un trabajo terapéutico, nunca me hubiera detenido a mirar mi vida para ver qué hay, cómo fui, qué sufrimientos tengo, cómo es mi personaje, cuál es mi manera de pensar. Si uno nunca ha hecho este trabajo, uno se está manteniendo en la inconsciencia. ¿Qué sería la inconsciencia? Y que las cosas sucedieron así, pero que yo no tuve como si fuera una intervención en todo eso que estaba sucediendo. Y hoy soy, como digo, el resultado de toda esa información. Entonces, así como el otro día hablamos de la descodificación biológica, que detrás de toda emoción está esta mirada, ¿no? Tan complementaria con lo que es la medicina, que siempre me gusta insistir en este punto, porque a veces parece, cuando aparecen otras metodologías u otras miradas, que lo nuevo invalida lo anterior, y esto de ninguna manera es así. Siempre digo que de las infinitas herramientas que hoy existen a nuestra disposición, a nuestra absoluta disposición, todas tienen una gran dosis de verdad y todas nos ayudan en un cierto sentido. O sea que ninguna invalida a la anterior.
con lo cual medicina más biodescodificación se potenciaría de una manera increíblemente maravillosa. Y de hecho, para que ustedes lo sepan, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario, absolutamente oficial, ha incorporado ya esta cuestión de la biodescodificación como materias y como conocimiento en la formación de nuevos médicos. Entonces, imagínense que no estamos hablando de una cosa esotérica, de una cosa extraña, estamos hablando de realidad, estamos hablando de biología, estamos hablando de procesos que suceden en nuestro cuerpo, estamos hablando de síntomas, estamos hablando de necesidades a cubrir, estamos hablando de salud. ¿No es cierto? La salud no es solamente que yo pueda tomar un medicamento o me haga un tratamiento. La salud es cómo pienso, cómo siento, cómo me vinculo, cómo vivencio los vínculos. De hecho, nos enfermamos en el vínculo con los otros, lo cual, como siempre digo, no significa que el otro tiene la culpa de que yo me enferme, ¿no es cierto? Sino que lo que a mí me sucede en la interacción con la otra persona determina lo que yo siento. Y lo que yo siento muchas veces son emociones intensas, profundas, dolorosas, dramáticas en muchos momentos. Y el cuerpo lo que hace es acompañar esos procesos. Entonces los síntomas serían, por decirlo muy simplemente, un fusible a través del cual mi cerebro, desde lo biológico, intenta gestionar el estrés que yo tengo acumulado. Entonces, más allá de que el otro día hablamos de la descodificación biológica y hablamos de las emociones que siempre, absolutamente siempre, están detrás de un síntoma físico, en la no cobertura de alguna necesidad importante para nosotros, hoy me gustaría también, encadenando con este tema de la semana anterior, preguntarnos como si fuera, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conservar la salud? ¿Qué sería lo que tenemos que hacer para estar sanos? ¿Qué cosas tenemos que mirar? ¿A qué le tenemos que prestar atención? ¿Qué cosas quizás tenemos que volver a mirar, a reevaluar, a considerar en este deseo que todos tenemos supuestamente de estar sanos, de estar bien, de estar coherentes, de estar, coherencia y salud para mí son prácticamente sinónimos. ¿Por qué? Porque si yo estoy coherente, estoy escuchando lo que necesito, hago caso de lo que mis emociones me están indicando, ¿no es cierto? Tengo atención sobre las alarmas o los sensores internos que a mí en muchos momentos se me van a prender a lo largo de mi vida en el vínculo con otros o con las situaciones. Voy a ser una persona que voy a estar atenta a mí y voy a estar también pudiendo gestionar las emociones que son el eje fundamental. Emociones y pensamientos son el eje fundamental sobre el cual después la biología va a tener que actuar o va a tener que intervenir cuando los resultados de cómo pienso, cómo siento y cómo actúo me están generando como resultado un síntoma o una enfermedad en mi cuerpo. Entonces, vamos a plantearlo como si fuera, ¿qué es lo que interfiere en que nosotros estemos sanos? ¿Qué es lo que interfiere en que nosotros estemos bien? Claramente, como decíamos, esta inconsciencia sobre mí, este nunca haberme mirado, es una de las interferencias. Porque yo estoy como en automático, lo hemos charlado acá en distintos programas, ¿no es cierto? Entonces, sería como el paso, el título que le vamos a poner sería pasar de la inconsciencia a la conciencia. ¿Qué sería la conciencia? Sería esta capacidad que tenemos los seres humanos de como salirnos de nosotros mismos, una especie de autoobservación y poder mirar con este ojo consciente qué es lo que hay, cómo funciono, cómo me estoy sintiendo, cuáles son las emociones que me genera el vínculo con los otros, desde qué lugar de funcionamiento yo estoy actuando, ¿no es cierto? Toda una especie de panorámica, vamos a decirlo de esta forma, sobre mi vida. Si yo me saliera y me mirara de afuera como en una película, ejercicio muy interesante de hacer, se lo sugiero, ¿no? Cuando uno está en situaciones de conflicto, es importantísimo esto. Y aún quizás cuando no está en situaciones de conflicto, poder en algún momento hacer este alto en el camino y poder mirarnos es un paso súper importante. O sea, es el paso inicial para poder hacer tal vez en algún sentido de mi vida, un proceso de cambio. Ya hemos hablado también, ¿no? Que cuando hacemos los cambios en general
Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando estoy enferma, cuando tengo un conflicto, cuando lo estoy pasando mal. Pero lo interesante y lo que a mí me gusta compartir de todas estas charlas y estos programas con ustedes es como que nosotros podamos cambiar antes de que el sufrimiento aparezca, antes de que yo tenga una enfermedad, antes de que tenga un sufrimiento, antes de que me vea inmersa en un vínculo tóxico que me generó un montón de sufrimiento y que después, a la larga y después de un gran costo emocional, yo tal vez logre salirme. ¿No es cierto? Hay dos maneras de transformarse. Una es, en el mejor de los casos, a través del dolor, ¿no? La vez pasada habíamos hablado si realmente aprendemos del dolor, si entendemos que el dolor es un mensajero que nos está diciendo cambia, así no es, ¿no? Esta frase que les había compartido, que es muy interesante de tener en cuenta, que dice, no duele para que sufras, duele para que cambies. Entonces, en el mejor de los casos, aprendemos del dolor y logramos modificar. De hecho, hay muchas personas que sí hacen este proceso y hay muchas personas que no hacen ese proceso y se mantienen en el sufrimiento, se mantienen en la enfermedad, se mantienen en la incoherencia, justificando tal vez desde lo racional el por qué permanezco en este lugar sin escuchar mi verdadera necesidad, o por supuesto también por un gran nivel de inconsciencia o por creer que yo no tengo un protagonismo en la vida, que las cosas son así y me sucedieron y yo estoy en esta relación o en esta situación y bueno, porque tengo mala suerte, ¿no es cierto? Entonces, sepamos que nada de lo que nosotros vivimos es casual, que todo, absolutamente todo, está condicionado por la historia que hemos tenido y que tenemos esta maravillosa posibilidad de hacernos protagonistas de nuestra vida, de poder direccionar nuestros procesos en el sentido de nuestro bienestar, y que para eso claramente necesitamos poder mirarnos, o sea, activar ese ojo consciente para poder hacerlo. Entonces digo, existen estas dos formas, una forma evolucionar a través del dolor, ¿no? A veces escuchamos, no sé, una persona que a veces tuvo, no sé, un cáncer o una situación límite y de pronto, ¿qué nos dice? Mira, a mí esta situación me sirvió para cambiar mi vida, he valorizado mis afectos, he priorizado entonces a mi familia, me he dado cuenta de que la vida es un suspiro y que yo tengo que poder vivir y pararme de otra forma. Uno escucha a veces estas cosas, ¿no? Ante una situación límite. ¿Qué sería este caso entonces? Que estaríamos aprendiendo del dolor, del sufrimiento, del conflicto. Podría estar haciéndonos cambiar. Pero también existe esta otra forma que yo intento compartir con ustedes y es antes de que yo caiga en una situación de conflicto o tal vez si estoy hoy en una situación de conflicto, poder aprender a través de mi conciencia. Mi conciencia, que como digo, es esta capacidad de mirarme con una distancia de observadora de lo que está sucediendo, que esto, como siempre lo decimos también y lo hemos compartido acá, cuando uno mira procesos de otras personas, amigos, personas del entorno, vieron que uno tiene esta claridad meridiana para ver lo que al otro le pasa, cuál es el conflicto, qué es lo que tendría que hacer, cuál es la decisión que tendría que tomar, etcétera. Pero cuando nos toca a nosotros, como estamos teñidos por la emocionalidad de nuestra historia, nuestros propios condicionamientos, perdemos esa claridad. Con lo cual, si nosotros nos ponemos consciente e intencionalmente como observadores de nosotros mismos, vamos a tener esa misma claridad, o por lo menos aproximada claridad, que tenemos cuando se trata de historias de otras personas o situaciones de otras personas. También fíjense que algo importante de decir, muy importante de decir, es que cuando nosotros nos decimos ciertas cosas o nos explicamos el por qué actuamos de cierta manera, por supuesto creemos que esa es la verdad, que la explicación que nos estamos dando es así y que yo estoy parada en el lugar correcto, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber, para eso está una buena terapia, una buena descodificación, ¿no es cierto? Saber que detrás de eso que yo me digo de manera consciente, con toda mi buena voluntad y tratando de ser auténtica conmigo, siempre tiene por debajo otra motivación, otra dinámica que está debajo de eso, que es en realidad la verdadera. Por supuesto que esa motivación verdadera o esa necesidad verdadera está en un plano inconsciente. No es que yo a propósito me estoy mintiendo y me estoy haciendo creer una cosa que en realidad sé que no es. No. Yo me digo que esto es así, me quiero decir que esto es así,
creo fervientemente que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por esto y por esto. Pero sepamos, por eso es tan importante que a lo mejor alguien en algún momento nos ayude a mirar desde otro lugar, ¿no? Esta otra mirada que nosotros compartimos. Porque hay otra verdad por debajo de la mesa de lo que yo me estoy diciendo. Entonces, si yo no descubro esa verdadera motivación o ese sustento que está, como esa historia invisible, me gusta decir a mí, la historia invisible que está debajo de la historia que yo me digo, de mi historia consciente, yo me voy a quedar como en el cuento de lo que yo me digo, en la narración de esa historia que yo me digo, pero no voy a entender cuál es el verdadero piso sobre el cual la historia de mi vida o de mis actitudes o de mis comportamientos se está mostrando. Entonces, una de las interferencias, claramente la primera es la inconsciencia, ¿no es cierto? El nunca haberme mirado, ¿qué consecuencias va a tener en mi vida? Y bueno, que yo voy a ir en una especie de automatización, así como las cosas se vayan dando, pensando que yo no tengo nada que ver en lo que va sucediendo. Este es sería el funcionamiento de la inconsciencia, ¿no? En cambio, cuando yo puedo empezar a activar este ojo consciente del que estamos hablando, empiezo a tener una posibilidad, en primer lugar, de ver, identificar, descubrir, comprender, verme y entenderme como un resultado de infinitas cuestiones que se articularon en mi vida, para poder empezar a ver también, de todas esas cosas que han sucedido, qué sería lo que ya no quisiera que suceda más y qué sería lo que siento que sí es un capital para mí, que sí está bueno. Supónganse, no sé, voy a dar ejemplos. Con los ejemplos se entiende bárbaro, ¿no? Lo que estoy explicando. Supónganse que yo hubiera tenido hasta ahora un comportamiento de estar mucho más en función de las otras personas que en función de lo que yo necesité o sentí. Esto nos ha pasado a muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque tal vez yo necesité ser mirada en mi historia familiar y nadie me miró. Entonces yo necesito como que los otros me miren, como que los otros me valoren, que me tengan en cuenta, que yo sea importante para las otras personas. Entonces, todos activamos mecanismos compensatorios que son, por ejemplo, estar en función del otro, ser útil a los otros, ser una persona muy empática, convertirme en una persona muy solidaria, lo cual no significa, como siempre digo, que esto no sea lindo y no sume en nuestra vida siempre y cuando yo entienda cuál es la verdadera motivación. Porque la verdadera motivación es el dolor que yo traigo de mi historia, que hace que yo active este mecanismo compensatorio. Está bueno para las personas con las cuales yo estoy, que yo esté en función de ellas, y sí, por supuesto, pero como todo, según la dosis, ¿no es cierto? Si yo me pasé de la raya y estoy mucho más en función de la otra persona que en función mía, y no escucho mis propias emociones, no escucho mis propias necesidades, el mecanismo me ha tomado a mí. Siempre digo que a veces es como que el mecanismo nos llevara de los pelos, ¿no es cierto? Y uno fuera como un muñequito colgado del mecanismo, pero que yo no fuera consciente, no estuviera direccionando esa manera mía de actuar y de funcionar. Fíjense que si yo estoy más en función de las necesidades de otra persona que de las mías propias, yo no me estoy escuchando, no me estoy priorizando. Está el vínculo como si fuera desequilibrado. Muchas veces, vamos a decirlo así, mi inconsciencia es funcional a otras personas. Absolutamente sí. Supónganse que yo hubiera estado siempre en función de la familia, me hubiera esforzado un montón por todo el mundo, nunca me hubiera priorizado y escuchado. ¿Les sirvió a los demás eso? Sí, claro, es muy cómodo tener una persona que funciona de esta forma, ¿no es cierto? Porque es útil, porque resuelve, porque hace, porque sostiene, porque acompaña. Pero ¿qué me pasó a mí en ese proceso? Yo me acompañé a mí, me escuché a mí, me prioricé yo, escuché lo que yo necesitaba. Y no, en general esto no sucede. Porque como en todo, ¿no es cierto?, el equilibrio que podría regular, o sería deseable que regulara nuestra vida, es algo que nosotros tenemos que construir. Entonces, si yo no sé cuál es la verdadera motivación de que yo sea así, ay no, porque a veces las personas nos definimos así, ¿no? No, a mí me encanta ayudar a las personas, me encanta ser solidaria, me encanta estar para los otros, yo soy incondicional, ¿viste? Cuando alguien necesita algo, yo ahí estoy. Parece todo muy lindo, ¿no es cierto? Parece qué buena persona, qué lindos valores que tiene, y por supuesto que lo son. Pero, como digo, depende cuánto de todo eso que yo le doy a los demás también lo priorizo para mí.
Porque en general suele suceder que cuando estamos en mecanismos de esta clase, no nos escuchamos a nosotros mismos, nos pasamos de la raya, y estamos mucho más en función de los otros que en función de lo que yo necesito. Entonces, para poder estar de una manera equilibrada o medianamente equilibrada, el otro es importante y yo soy igual de importante. Puedo estar atenta a las necesidades del otro y también puedo estar atenta a lo que necesito yo. Y en algunos momentos también tengo que poder decir no. Pero si yo tengo un comportamiento automático de siempre haber estado en función de los otros y las necesidades ajenas, si yo tengo que decir no, siento culpa, porque ¿cómo? Te estás saliendo del personaje que siempre representaste. Todos tenemos, y esta es otra interferencia en nuestra posibilidad de estar sanos y coherentes, el personaje de funcionamiento que se ha construido en nuestra historia y con el cual nosotros nos hemos identificado y al cual estamos apegados. Todos nosotros tenemos una manera de funcionar respecto de los otros, y esa manera de funcionar tampoco la hemos elegido de una manera consciente, sino que ha sido como si fuera una adaptación que yo he utilizado de una manera involuntaria en la historia familiar que tuve. Ustedes piensen que nosotros llegamos a un cierto contexto familiar donde hay ciertas características y pasan ciertas cosas y nuestros padres o hermanos o quienes estén ahí están como cumpliendo determinados roles, funcionan de cierta manera, tienen una serie de expectativas sobre nosotros, con lo cual empezamos desde muy chiquititos, ¿no es cierto?, a empezar a estar en función de la mirada de los otros, porque todos necesitamos, el otro día hablábamos de las necesidades básicas, biológicas que toda persona tiene, necesitamos aceptación, amor, reconocimiento, valoración, cuidado, ser bien mirados por los otros. Esto sería desde lo deseable, claramente, ¿no? Sentir que tenemos un lugar importante frente a la mirada del otro, sentir reconocimiento. Todas estas cosas son necesidades profundas que todos tenemos. Entonces, como muchas veces, como todos los contextos familiares, tienen como sus conflictos y su toxicidad, por decirlo así, sin que sea culpa de nadie, porque todos venimos arrastrando muchísimos conflictos sin resolver. Yo llego a ese entorno familiar y a nivel inconsciente, porque como soy chiquita no tengo una conciencia, voy sintiendo ciertas cosas, voy resonando con el contexto, voy chequeando qué pasa si yo actúo así, qué pasa si hago esto, qué pasa si a lo mejor muestro una emoción, a lo mejor me retan, a lo mejor me pegan, a lo mejor me inhabilitan, a lo mejor me desvalorizan. Entonces uno va buscando involuntariamente, cuando es chiquito, mecanismos de adaptación. ¿Cómo hago para encajar en este entorno? ¿Cómo hago para acomodarme en este contexto y tener medianamente una aprobación? A veces esto sucede y a veces no tenemos la más mínima aprobación, hagamos lo que hagamos, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos, cuando que tal vez los conflictos no son tan terribles, no son situaciones quizás tan extremas o de violencia o de carencias muy, muy, muy profundas, así muy básicas, todos vamos buscando esos mecanismos de adaptación. Y para buscar un mecanismo de adaptación, claramente, ¿qué se imaginan que tiene que pasar? Y que yo empiezo a dejar de ser yo, ¿no es cierto? Por eso acá se produce algo muy importante, que es que empezamos a desconectar de la confianza que tenemos en lo que sentimos. Un niño siente, ¿no? Siente alegría, siente angustia, siente tristeza, siente felicidad, siente pura esa emoción, ¿no es cierto? Pero después nos vamos dando cuenta de que eso que sentimos a veces es enjuiciado, a veces es castigado, a veces es criticado, a veces es invalidado por el otro. Entonces, ¿el otro quién? Mi padre o mi madre, o quien sea que esté enfrente de mí cumpliendo esa función o ese rol. Entonces, fíjense que todo lo que es impulso así genuino, auténtico, que los chicos los tienen, empiezan a ser coartados, empiezan a ser reprimidos. Empezamos a darnos cuenta, así de una manera difusa, pero también clara en lo que sentimos, de que cuando somos de cierta manera, viene la desaprobación, viene el reto, viene el castigo, viene la mirada, a lo mejor de una madre o de un padre que nos dice, che, así no, y entonces yo como que me repliego sobre mí misma siendo chiquita,
y empiezo a desconfiar de lo que siento. Acá se produce, como digo, ese primer quiebre tan dramático en nuestra vida que va a tener grandes consecuencias en todo lo que venga después, en el futuro que venga después en nuestra vida, en todo lo que vaya sucediendo. Si yo no pude escuchar mis emociones, si no pude ser yo, si las cosas que sentía como válidas de pronto empecé a dudar porque los demás me dicen que está mal, que yo no me tendría que sentir así, que no tendría que hacer estas cosas, entonces, ¿qué valor tiene lo que yo siento? Y no, más valor tiene la mirada de los otros, aprobatoria o desaprobatoria, se convierte como si fuera en la referencia de nuestra vida. Entonces, claramente, si esto se plantea como lo estoy diciendo, empiezo a dejar de ser yo en un montón de momentos para buscar esa aprobación que a veces llega y a veces no llega nunca jamás en la vida, ¿no es cierto?, de las personas que son referencia para mí, que son referentes para mí. Entonces fíjense cómo la familia, la sociedad, la educación nos va coartando, nos va quitando espontaneidad, nos va haciendo que dejemos de ser nosotros. Entonces construimos, como digo, un personaje aceptado o a veces no tan aceptado, ¿no es cierto? Pero construimos como un personaje que es como si fuera una manera de funcionar a la que yo me apego, con la cual me identifico y voy por la vida siendo y actuando así. Siendo, lo digo entre comillas, más bien sería actuando así. Siempre doy este ejemplo que es tan gráfico, ¿no?, del teatro. Es como si a mí me hubieran dicho en mi historia familiar: mira, a vos acá te toca representar el personaje de la desvalorizada, o a vos te va a tocar representar el personaje de la hija perfecta, la más inteligente, a vos te va a tocar el personaje de la que siempre está para los demás, a la que todo el mundo recurre. A vos te va a tocar el personaje de la oveja negra, a vos te va a tocar el personaje de la loca de la familia. Ok, uno agarra el libreto, simbólicamente, se lo aprende y se da cuenta que si cumplo bien el personaje, tengo la aprobación o por lo menos una mediana pertenencia a este clan. Y como la pertenencia es una de las necesidades profundas, uno va desde ese lugarcito seguro, vamos a llamarle, más allá de que tiene un montón de límites, ¿no es cierto?, y de condicionamientos ese personaje, porque yo lo tengo que representar. Un personaje bien representado es cuando yo lo cumplo tal cual se espera que sea ese personaje. Si hago el personaje de la desvalorizada y voy pateando puertas por la vida, no coincide, lo estoy representando mal. No, hacelo de nuevo, así no es. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que saber que ese personaje de funcionamiento se convierte en una identidad. ¿Somos de verdad nosotros ese personaje? No, claro que no somos nosotros. Entonces, es importante descubrirlo para saber cuál fue, de alguna manera, nuestra prisión, ¿no es cierto?, nuestro condicionamiento que nos mantuvo durante tanto tiempo representando ese mismo personaje. Porque acá, ¿qué es importante que sepamos nosotros? Es como si, vuelvo al ejemplo del teatro, ¿no? Es como si yo, en la historia familiar, me hubieran dicho representar este personaje. Perfecto. Después yo salgo de la historia familiar porque yo crezco, ¿no es cierto? Maduro, crezco, me hago una persona grande y salgo al mundo. O sea, el escenario cambió, ya no estoy en el mismo contexto, pero sin embargo, es como que nunca soltara el libreto y siguiera siempre representando el mismo personaje afuera, ahora en el mundo exterior. En mi trabajo, en el contacto con los amigos, en los vínculos de pareja, sigo sin soltar el libreto. Y mi inconsciente dice, che, pero la obra terminó, ya bajaron el telón, aplaudieron, ¿no? Y vos seguís con el mismo libreto, estás en otro escenario, ya está, soltalo. Bueno, esta sería la voz de nuestra conciencia, nos podría decir esto, ¿no es cierto? Pero como salimos tan automatizados con ese personaje, tan consustanciados, tan identificados, que eso somos nosotros, que vamos por la vida a repetir. Esto lo hemos hablado en algún programa, ¿no? Salimos a repetir el patrón de funcionamiento que hemos tenido en la historia familiar. Salimos a reeditar formas de vincularnos, maneras de funcionar y salimos a reeditar vínculos, claramente, ¿no es cierto?, desde el personaje construido en la automatización de la historia familiar. Esta es una gran interferencia en nuestra vida y en la evolución de nuestra vida y en la posibilidad de encontrarnos con quien verdaderamente somos. Además, todos sabemos muy bien que no nos son fáciles los vínculos, ¿no es cierto? No nos es fácil muchas veces la vida. Encontramos una serie de complicaciones y muchas veces pensamos que
Lo que nos sucede tiene que ver con cómo son los demás, con cómo es la vida en general, con cómo son las cosas allá afuera, pero una parte fundamental de lo que sucede tiene que ver con nosotros, porque es como que vamos viviendo nuestra propia programación. O sea, lo voy a decir de esta manera: nos vamos encontrando frente a nosotros mismos todo el tiempo, y es muy importante que tengamos esta conciencia. Como que siempre nos encontramos frente a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me encuentro frente a una persona violenta, yo también soy violenta, que si tengo un vínculo de manipulación por parte de la otra persona, yo también soy igual. No. Significa que esa persona, esa situación, ese contexto en el que yo me estoy metiendo de alguna forma o me veo, me está trayendo de vuelta a mí, me está enfrentando a mí con mis propios conflictos, con lo que yo tengo para trabajar. Y quizás, ¿qué tengo para trabajar si estoy con un vínculo de violencia o con un vínculo donde me manipulan? Lo que tengo que trabajar o lo que tengo que ver, que sería encontrarme con mí misma, sería el sufrimiento que yo traigo de mi historia familiar, que está haciendo que yo salga a repetir un patrón de funcionamiento y me encuentre, curiosamente, sincrónicamente, con una persona que, si lo pudiera ver totalmente consciente, es como mi mamá o es como mi papá, en un sentido negativo de lo que a mí me genera un sufrimiento. O sea que siempre salimos a repetir. Por eso digo que si nosotros no nos hemos mirado en algún momento esa historia primera, vamos a salir a volver a reeditar situaciones del pasado. Entonces, porque piensen además que justamente salirnos de la inconsciencia para pasar a un proceso consciente sería poder mirar y poner en duda lo que ya sucedió para ver de eso que sucedió qué es lo que no quiero más o qué es lo que yo necesitaría modificar. Entonces, si yo no estoy consciente, nunca me voy a poder despegar del personaje de funcionamiento, nunca voy a identificar cómo pensé, nunca voy a identificar qué sufrimientos o heridas emocionales traigo de mi historia, con lo cual estoy condenada a repetirlas. Esto funciona así desde lo psicológico, ¿no es cierto? El inconsciente, lo hemos hablado cuando hablamos de las emociones. Para el inconsciente, las emociones de dolor, de sufrimiento que yo he tenido, están todas en el presente. El inconsciente es atemporal, que significa que no existe pasado. Entonces, todo lo que yo no resolví del pasado, de dolores que he tenido, está en el presente. Y está, como hemos compartido también acá, muchas veces como una energía activa. Una energía activa que se muestra y se vuelve a mostrar, está como pulsando, como latiendo todo el tiempo. Y curiosamente se me vuelve a mostrar en otro vínculo. ¡Qué mala suerte tengo! Otra vez me encuentro una persona que tiene estas características. ¿Es mala suerte? No, es resonancia cuántica, es vibración. Estoy emitiendo a lo mejor una energía de persona manipulable, estoy todavía con un dolor que a mí me debilita, me fragiliza, no sé si existe la palabra, pero me gusta, ¿no es cierto? Me pone débil, me pone vulnerable frente a otro. Y como los vínculos son campos energéticos que se miden en un nivel inconsciente, si yo salgo con un gran dolor y una gran desvalorización de mi historia, voy a encontrar, antes de poder trabajarme, una persona dominante y autoritaria. ¿Por qué? Porque cuando yo todavía estoy inconsciente, encuentro parejas o encuentro vínculos o alineo vínculos desde lo complementario. Como siempre digo, un depredador va a encontrar una presa, un cacique, un indio, un manipulador, un manipulado, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Porque tengo mala suerte? No, porque energéticamente las dos personas están vibrando en una cierta energía que cuando uno no la ha podido ver o no la ha podido trabajar, es una energía complementaria, ¿no es cierto? Está en lugares opuestos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si yo no he podido confiar en mi intuición y en lo que siento, no he podido gestionar las emociones que están todavía hoy en mi presente dando vuelta y que se vuelven a mostrar, y el inconsciente me vuelve a generar situaciones para ver si yo ahora sí entiendo que esta emoción la sentí muchísimas veces en mi vida y es una emoción desagradable. ¿Y qué me está queriendo decir a mí esta emoción? Fíjate que acá hay algo que tenés que mirar. Estás en incoherencia con lo que sería tu bienestar. No estás sintiéndote bien con esto. ¿Por qué no te estás moviendo? ¿Por qué no estás haciendo algo? Entonces, revalorizar nuestra intuición, nuestra percepción interna, hacer caso de lo que sentimos, es uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos que mirar
en esta posibilidad de estar sanos, de sentirnos bien, de generar buenos vínculos, de que nuestra vida sea lo más grata que pueda ser, que en la teoría, como siempre digo, todos queremos esto, y sin embargo hay muchas interferencias. Entonces, poder encontrar cuáles son esas interferencias es un proceso que absolutamente todos nosotros podemos hacer en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que también es muy importante que uno entienda cómo llegué yo tal vez a estar hoy en un punto de malestar, o en un punto de enfermedad, o en un punto de conflicto, ¿no es cierto? Para que uno entienda cuál fue la información, cuál fue la manera de funcionar que a mí me llevó a esta consecuencia energéticamente, entendiendo que nada es casualidad, que todo es el resultado de mis acciones, de mis decisiones entre comillas, porque si no estoy consciente, la decisión está condicionada. A lo mejor todos ustedes han escuchado alguna vez que el 95% de nuestra vida está manejada por lo inconsciente. Fíjense, esto para nuestro ego, para nuestra mente racional, que cree que maneja todo, es como un golpe. ¿Cómo? ¿Que 95% inconsciente? No, si yo hago, decido, resuelvo, voy, vengo, elijo, ¿no es cierto? Entonces todos creemos que manejamos todo. Y esto no es cierto. Porque siempre digo que si manejáramos todo con nuestra mente, no tendríamos ningún tipo de conflicto en nuestra vida. Me molesta una cosa, voy, la saco, hago esto, hago lo otro, tomo tal decisión desde mi mente racional que supuestamente maneja todo. Claramente la mente racional no maneja nada, porque si no, no nos veríamos en situaciones dolorosas, no estaríamos en vínculos difíciles, no tendríamos enfermedades y síntomas. Entonces es importante que sepamos que no manejamos todo y que el control y el creer que estamos manejando, o la necesidad de seguridad, otro inmenso tema, ¿no? La necesidad de seguridad que se nos propone hoy como si fuera un valor, ¿no es cierto? ¿La seguridad de qué? La seguridad no existe. ¿Qué sé yo lo que va a pasar mañana o dentro de media hora? ¿Alguno de ustedes lo sabe? No lo sabemos. Entonces, pretender seguridad funcionando y actuando y pensando de cierta forma es ilusión, es ilusorio, porque además, de hecho, la vida es cambio permanente. Hay una frase que dice que lo único seguro es el cambio, ¿no? Una frase oriental. Entonces, para nuestra cultura, vivir de esta forma genera estrés, porque yo quiero asegurarme, quiero controlar y ser una persona organizada, que tiene las cosas, ¿no es cierto?, como bajo control. El control no existe, la seguridad no existe. Es importante que lo sepamos. Entonces, ¿qué nos queda? La flexibilidad, el cambio, la adaptación, la posibilidad de ir eligiendo las cosas que sentimos que no están como nosotros quisiéramos que estén. Porque fíjense que, como les decía, las interferencias que están ahí son, vamos a resumirlas un poquito para que vaya quedando claro, ¿no? La historia familiar que yo tuve, que nunca la resolví y nunca la miré, es la enorme primera y gran interferencia. Porque justamente ahí yo traigo heridas emocionales, que son, lo hemos hablado en un programa, pero es importante recalcarlo, que son emociones o situaciones o necesidades que nunca se pudieron cubrir y que a mí me generaron un profundo dolor, que, como digo, está atemporalmente hoy en mi presente. Entonces, si yo nunca miré esta parte, esta es una enorme interferencia porque va generándome realidad día a día en mi vida adulta. Entonces, va a teñir la herida emocional que yo traigo, la necesidad no cubierta que me generó un profundo dolor en mi infancia, va a teñir después absolutamente todo lo que venga. O sea, me va a condicionar a futuro, porque va a seguirse mostrando y yo voy a creer que elijo y no voy a entender por qué me pasan las cosas que me pasan, pero va a teñir absolutamente todo lo que viene. Después, si yo nunca pude mirar. Lo interesante que tiene nuestro inconsciente es que nos va a volver a mostrar esto muchas veces. Entonces está en nosotros poder entender para qué, no por qué me pasa esto tantas veces, qué mala suerte tengo, sino para qué vuelvo a vivir la misma situación. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar de mí para que esto no se me vuelva a repetir? ¿Qué es lo que yo debería cambiar? ¿Cuál es la cuenta que debería hacer para que el resultado sea otro? Vamos a hacer un pequeñito corte musical y después terminamos con el último ratito del programa de hoy.
es muy tarde. ¿Qué pasó? No hay tiempo para amarte. Duele, amor, saber que ya estoy lejos y seré tan solo tu recuerdo. ¿Cómo aceptar que ya no tengo ni más tibio de tus besos que se fueron con el tiempo? ¿Cómo reprochar que te hayas ido si jamás te di cariño? Ahora todo está perdido. Duele el amor sin verte, duele no poder tenerte. Busco la manera de llenar este vacío. Duele el amor sin verte, duele no poder tenerte. Busco la manera de llenar este vacío. Como duele. Duele, amor, saber que no soy nada. Me arrancó del alma tu mirada. Duele, amor, saber que no regresas, que tu adiós me mata de tristeza. ¿Cómo aceptar que ya no tengo ni más tibio de tus besos que se fueron con el tiempo? ¿Cómo reprochar que te hayas ido si jamás te di cariño? Ahora todo está perdido. Duele el amor sin verte, duele no poder tenerte. Busco la manera de llenar este vacío. Duele el amor sin verte, duele no poder tenerte. Busco la manera de llenar este vacío. Duele. Duele el amor sin verte, duele. ¿Cómo llenar este vacío? ¿Cómo duele? Bueno, acá retomamos este último rato del programa con el tema de hoy, que estamos hablando de cuáles serían las interferencias que existen en nuestra vida, en esta posibilidad de estar bien, estar sanos, estar felices, tener lindos vínculos, que nuestra vida sea lo más grata posible, más allá de que creo que vivimos en un mundo en el que de alguna manera hay como una programación para la dificultad. ¿Qué sería esto, no? Que tenemos esto instalado en el inconsciente colectivo de que todo es difícil, que en la vida hay que remarla, que el sacrificio, que las crisis, que todo esto está instalado en nuestro inconsciente colectivo esto y no ayuda. Y no estoy diciendo que no existan, como siempre digo, ¿no? Que no existan cosas muy complejas en el mundo, ¿no? El bien y el mal, ya sabemos que existieron desde siempre, pero tenemos esta posibilidad nosotros de ir como si fuera direccionando nuestra vida con esta conciencia de la que estamos hablando hoy, para que las cosas sean lo mejor que puedan ser. O sea, fíjense que cuando hablamos de inconsciencia, voy a decir una palabra que a nadie le gusta, ¿no es cierto?, que es la palabra víctima, ¿no es cierto? Muchas veces somos víctimas de la realidad. ¿Qué sería una víctima? Una persona que sufre las acciones de cosas o personas y no puede protegerse y no tiene un protagonismo en lo que sucede, ¿no es cierto? Entonces, no es que queramos ponernos a propósito en un lugar de víctima, pero víctima sería que no tengo protagonismo. Sería justamente como si fuera lo opuesto. Ser víctima es no ser protagonista. Y ser protagonista sería no ser víctima. O sea, protagonizo un proceso, tomo decisiones, hago cosas. Entonces, el victimismo tendría que ver con la inconsciencia. Ay, las cosas pasan, quién sabe por qué pasan. Y el protagonismo sería, che, yo me hago consciente. A ver, esto no está como a mí me gusta. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para que esto sea diferente? ¿Qué camino voy a tomar?
qué decisiones, qué es lo que tengo que mirar, cuál es el cambio, qué es lo que tengo que soltar, qué parte de mí está interfiriendo y no me está sumando, qué manera de pensar tal vez hasta ahora ha sido un obstáculo para mí. Y tengo que reprogramar también la forma en que pienso. Porque acá piensen que también se nos juega muchísimo la autoestima y los pensamientos y la percepción interna que nosotros tengamos sobre nosotros, derivado, por supuesto, de la historia familiar que hemos tenido. De la forma en que a mí me han mirado, de cuánto me han cuidado, de cuánto me han querido. Ahí yo voy construyendo también de una manera absolutamente involuntaria mi autoestima, mi percepción de mí, mi valoración, mi derecho a. Entonces, una pregunta interesante sería: ¿qué cosa hasta ahora ha llevado como las riendas de mi vida? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién lleva las riendas de mi vida? ¿Yo? ¿Mi personaje viejo? ¿Los mandatos familiares? ¿Las expectativas de los otros? ¿Quién lleva las riendas de mi vida? Es una linda pregunta para dejar picando, ¿no? Como decimos vulgarmente. Entonces, puede llevar mi vida a la inconsciencia, ¿no es cierto? El personaje automático de toda mi vida. De hecho, hay personas que, bueno, toda la vida se mantienen en ese lugar como de inconsciencia o de automatización. Y está perfecto, ¿no es cierto? Pero el que ha sentido en algún momento que algo interno, algo sano, ¿no? Algo consciente empezó a hacer ruido o empezó a mandar como señales de humo simbólicamente, bueno, tiene esta posibilidad de iniciar este maravilloso proceso que es el proceso de conciencia. ¿Por qué lo digo maravilloso proceso? Y bueno, porque uno va pudiendo diseñar, salirse de los condicionamientos para poder empezar a elegir, ahora sí elegir con conciencia, qué sí quiero, qué no quiero más de lo que sucedió, que también es algo muy interesante de hacer. Poder capitalizar las historias que hemos vivido. Todos hemos pasado seguramente en muchos momentos cosas que no queríamos, vínculos que no nos hicieron sentir bien, no hemos podido actuar tal vez de una manera coherente. Esto nos ha pasado a todos, es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Pero poder mirar hoy, con este ojo consciente, las situaciones que viví, quizás los vínculos que tuve, que los vínculos son escenarios espectaculares para encontrarnos y descubrirnos en lo que tenemos que cambiar, poder mirar esa historia de lo que ya me pasó y ver, a lo mejor con una mirada nueva, si hoy sucedieran esas mismas situaciones, si hoy yo tuviera estos mismos vínculos, ¿de qué forma elegiría conscientemente actuar? Porque ahí fíjense que yo estoy desde mi presente, desde mi hoy, mirando el ayer, mirando esa situación en la que tal vez actué de una manera X y que hoy, si lo puedo ver, que a lo mejor crecí, maduré, comprendí, entendí, solté, podría elegir transitarlo de una manera diferente. Así se va haciendo un cambio consciente en la vida. Cuando algo que yo antes hubiera hecho de una forma, ahora lo puedo empezar a hacer de otra. ¿Cuál? ¿De cuál otra? De una manera elegida, decidiendo cómo lo quiero hacer y claramente el resultado de cómo lo quiero hacer me tiene que generar mucho bienestar. Me tengo que sentir totalmente en paz, tengo que sentir coherencia, me tengo que sentir súper bien con lo que estoy haciendo. Entonces, también pensemos como un chequeo como muy simple de saber, bueno, ¿y cómo sé si estoy yendo por el camino que es? ¿Cómo me doy cuenta? Qué difícil lo que estás diciendo, Patricia, ¿no? ¿Cómo te sentís con la situación? ¿No? La confianza en lo que yo siento, la confianza en lo que a mí el corazón me dice. ¿Vieron esa frase que dice, con la mano en el corazón siempre sabemos lo que tenemos que hacer? ¿No? Todos lo sabemos esto. O sea, en realidad siempre sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que la inmensa interferencia que tenemos son los por qué y los pero de nuestra mente. Y sí, pero fíjate, pero cuidado. Y si te pasa tal cosa y si después te arrepentís, entonces ahí yo ya me desconecté de ese impulso tan maravilloso que es la intuición, la percepción, lo que a mí me dice el cuerpo, lo que me dicen las emociones, para empezar a hacer caso y a dudar de esa percepción por las cosas que mi mente dice. Que tenemos que saber también que la mente tiene una gran habilidad de autoengaño, tiene una gran habilidad de autojustificación y de mostrar las cosas como realmente no son. Pero como estamos tan acostumbrados a priorizar lo racional y lo intelectual, cuando mi ego a mí o mi mente me dice una cosa, un razonamiento que parece totalmente lógico,
Yo digo, sí, tiene razón mi mente en realidad. Lo que siento y bueno, qué sé yo, ¿a dónde quedó lo que siento? Entonces, imagínense que si no hacemos caso de esta parte, si no reconectamos con lo que sentimos, fíjense que lo que sentimos es una energía. O sea, todo es una energía. Somos seres energéticos nosotros, vibramos en una cierta energía, emitimos y resonamos con el exterior de acuerdo a la energía que nos constituye a nosotros. Y la energía que nos constituye, según en qué lugar de conciencia estemos, es una energía diferente. Fíjense que lo que sería la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, fíjense, los apegos emocionales, vínculos de apego emocional, como son lo que llamamos los mecanismos tóxicos de relación, ¿no es cierto? Que son la dependencia emocional, la posesión, la manipulación, esta sensación de que uno sin el otro se muere, son como mecanismos adictivos, ¿no es cierto? Donde sentimos que necesitamos al otro y que si el otro no está, bueno, ahí digamos, nos sentimos vacíos o sentimos que nos morimos simbólicamente, ¿no es cierto? Acá hay como una falta de conciencia y de registro de un eje interno desde el cual yo soy yo y me puedo vincular con vos sanamente. Digo, ¿por qué nombro estas cosas? Porque tanto lo que son los mecanismos tóxicos de relación, como las enfermedades, como todo lo que es dolor en nuestra vida, implica, en términos energéticos, una muy baja vibración, ¿no es cierto? Las vibraciones se miden, así como se mide la música, una nota grave, una nota aguda. Bueno, las vibraciones energéticas de las personas y de las cosas son medibles. Y ahí coincide que todo lo que son energías de sufrimiento, de dolor, de victimismo, de todo esto, son energías bajas, son energías pesadas, densas, que tienen como que nos acercan mucho más a lo material, nos acercan a lo denso y están muy alejadas de lo que sería la conciencia, una noción, una sensación espiritual, una sensación de evolución, de movimiento, de dinamismo. En cambio, las emociones como son la empatía, la sintonía, la alegría, la felicidad, la empatía ya le dije, todo lo que son lo que llamamos emociones elevadas, tienen una vibración totalmente diferente. Es una vibración rápida, ligera, elevada, dinámica, movible. Todo lo contrario al sufrimiento, al dolor y todo esto, que son emociones densas, pesadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque toda vez que nosotros estamos en situaciones o emociones de esta clase, tenemos un sufrimiento. O sea, toda vez que seamos víctimas, que estemos sufriendo, que estemos apegados, que estemos dependientes, la energía en la que vibramos es una energía densa y ahí la enfermedad y el sufrimiento y los síntomas entran como por un tubo, vamos a decir así. En cambio, si yo estoy consciente, si estoy alegre, si estoy feliz, si estoy dinámica, si me permito el cambio, va a ser difícil que yo me enferme. Porque además me he convertido, con esto vamos redondeando porque después vienen las noticias, me voy a convertir en una persona mucho más consciente. Voy a estar atenta a lo que siento, voy a estar atenta a lo que me pasa, voy a poder ir corrigiendo las cosas que me van generando malestar. Y para eso yo tengo que tener una atención sobre mí, una serena y calma atención, pero permanente atención sobre mí, para poder ir corriéndome, soltando, tomando otro camino ante las situaciones. Entonces, fíjense que todas estas cosas que hemos nombrado son grandes interferencias en este proceso para estar bien. O sea que, resumiendo, ¿cuál sería como la llave o el pequeño o gran recurso? Que podamos estar conscientes en algún momento, que podamos mirar nuestra vida desde afuera, que podamos capitalizar lo que hemos vivido, entendiendo para qué lo vivimos, de qué conflictos emocionales nos estaba hablando lo que sucedió, y entender que tenemos permanentemente la posibilidad de modificar. Y para esto nos tenemos que permitir la flexibilidad, la desidentificación con una manera de funcionar o ese personaje del que estábamos hablando antes, que si no lo hemos mirado en algún momento, yo les puedo asegurar que está atornillado en nuestra vida y seguimos actuando con un personaje que se activó solo en mi historia familiar infantil, tenga yo la edad que tenga. Así que bueno, espero que les haya servido esta charla, que puedan pensar unas cuantas cosas, como siempre me gusta dejar pensando a los que nos están acompañando.
porque tenemos esta posibilidad de estar bien, ¿no es cierto? Tanto desde lo emocional como desde lo físico. El otro día cuando hablamos de las enfermedades, está todo relacionado. Nosotros somos mente, cuerpo, emociones y además somos seres que nos estamos vinculando todo el tiempo con el entorno. Entonces, la forma en la que nosotros nos sentimos y nos relacionamos está determinada por la percepción que nosotros tenemos de quiénes somos, cómo es el mundo, qué pensamos. O sea, hay un montón de información que determina la manera en que nosotros nos vinculamos con el mundo. Entonces, si la forma en que nos vinculamos con el mundo en muchos aspectos tiene como consecuencias dolorosas o negativas, sepamos que tenemos esta maravillosa capacidad que es la conciencia y hoy infinitas herramientas para poder estar bien. Entonces, es una lástima que nos quedemos sufriendo, padeciendo, enfermándonos cuando tendríamos un claro protagonismo en el proceso. Bueno, un abrazo muy grande para todos, gracias a los que nos han acompañado y nos encontramos nuevamente por la 87.9 Radio Pública Suipacha y Rivas el próximo martes 10 de la mañana. Soy Patricia Mullen y es un placer acompañarlos siempre.